de traerlo todavía, pero sería interesante, qué sé yo, pero compañero de la facultad también y de militancia, un saludo a Franquito Reta, Qué grande Franquito que estuvo Reta. comentando ya en el chat de Twitch. Se ve que inició sesión con el Gmail de la UNC porque dice su nombre UNC. Bien, Ahí va. como Así que siempre, Le seguro mandamos un inició con saludo. ese. usando el correo para cosas importantes. Me banco. Bancamos a Banco. muerte. Saludo a él y bueno, a todos ustedes que están del otro lado, como siempre, bancando, ya sea a través de Twitch, de Aires FM, por la web o por la aplicación de airesdelcentro.com.ar y por cualquiera de las radioemisoras y repetidoras que tiene Aires FM a lo largo y a lo ancho de la provincia de Córdoba. ¿Está el número Así de es. teléfono? Para- Tenemos el número de teléfono, la gente que nos está Mensajitos. mirando ahí por Twitch también lo tiene. Invitamos a quienes nos escuchan por Twitch a que comenten, que interactuemos por ahí también. Así es. O si no, nos mandan un mensajito al WhatsApp 351-388-4310. Ahí lo pueden ver por nuestras redes también, en nuestro Instagram, como llegamos tarde. Estamos, así que también los invitamos a que nos sigan por ahí. Los invitamos porque ya estamos en 58 seguidores. Bien, 58, una banda. Sólidos. Muy bien. Sólidos, Muy sólidos. bien. en Va menos creciendo de un poco a mes. poco. ¿O no? En menos, sí, en un mes. O un mes. Menos de un mes. Menos de un mes. En menos. Menos de Todavía un mes. estamos en marzo. Increíblemente no termina más marzo. Sí, Sí, no termina más. tuvo Estamos 5 semanas, marzo. 400 de marzo. Sí, ya empieza. Veníamos hablando, ¿no? La necesidad de cobrar. Sí, La necesidad de cobrar. ya empieza a doler el bolsillo y todavía falta una semana. Una semana más con un fin de por medio. Sí, Ay, ay, ay. No. eso es lo duro. Ay, 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 cómo me duele. No me inviten a Dice la hacer canción. nada. Pero capaz puedo, así que sí, invítenme. Porfa. Los invito, Capaz a, de algún lado plata juntos. los invito a mi casa a tomar agua, chicos. Así es. No sé si les interesa el plan. Bueno, hablando de fin de largo, Sí. acaba de terminar un fin de largo y en el día de ayer, bueno, hubo movilización, no solo acá en la ciudad de Córdoba, sino en varias ciudades y puntos del país, en conmemoración, ¿no? Bueno, 24 de marzo, de los 50 años que se cumplen del inicio del último golpe de Estado, de la última dictadura cívico-militar en Argentina. Bueno, como decía, en conmemoración de estos 50 años han sido marchas y movilizaciones masivas que han roto récords, incluso, en varias ciudades. En Buenos Aires, Sí, aproximadamente 400.000 personas. decía que había más que en el 2017, si no me equivoco, Sí, que fue donde la- hubo una gran movilización por las leyes del 2x1. Así Bueno, es. se estima que hubo más que en el 2017. Y acá en Córdoba también se rompió un récord porque se estiman que más de 200.000 personas acudieron a la marcha de ayer, entre ellos nosotros. Así es. Sí, sí, mucha gente. Mucha gente había, mucha gente. No sé en su columna, pero por lo menos nosotros que íbamos adelante, había demasiada gente. Y no había espacios vacíos. No. Mucha gente de verdad. Sí, la presencia también de muchos partidos políticos, de colegios secundarios principalmente, había muchos jóvenes. Así que muy muy linda la marcha, la verdad, muy convocante. Sí, y que cerraba con un festival Se cerró con un festival, sí. en Claro, las eso- Canales Federales. Tuvo la particularidad de que, bueno, en el marco de el descubrimiento de los restos en la Loma del Torito, en La Perla, bueno, la marcha se hizo hasta tribunales para seguir incentivando a la justicia, digamos, a que sigan buscando a los desaparecidos, que bueno, como estamos viendo, se pueden encontrar, ¿no? Sí, con Eh, insistencia y profundizar en los reclamos, la verdad que tiene sus resultados. Positivamente, ¿no? Obvio que el trasfondo y el contexto es algo muy triste, pero para las familias, obviamente, o al menos para la gran mayoría, sabemos que es al menos un alivio encontrar un cuerpo al que llorar, ¿no? Ujú. Eh, Sí, tal cual, y tener un lugar en donde poder ir a verlo, poder rendirle Homenaje. homenaje, digamos. Después de tantos años, como decís vos, me parece que resulta doblemente emocionante, digamos, porque para mí, o yo lo veo así, es como el punto final de una búsqueda incansable que tuvo más de 50 años, ¿no? Que incluso que gente que los buscó anteriormente ya no debe existir más, Sí. principalmente las madres, las abuelas, y cómo ese legado termina en los hijos, en los nietos, ¿no? Que continúan la lucha. La importancia del legado, ¿no? Cómo rescatar, por lo menos a partir de esto, que mencionabas las escuelas secundarias, y bueno, también los movimientos de estudiantes universitarios, organizados y no organizados también, cómo la juventud todavía tiene esa memoria, Ujú. o al menos buena parte de esa juventud, ¿no? Sí, sí, que se mantenga en el tiempo y bueno, con un gobierno que busca dar una contraofensiva, digamos,
Eso, porque el gobierno no se quedó callado. No. El gobierno no Algo se quedó dijo, ¿no? callado con la consigna de la historia completa. Las dos caras, ¿no? Las dos caras, así es. La marcha de este año también tiene una consigna que no me estoy acordando ahora. Que es ¿en Más dónde- que nunca, nunca más. ¿Y en dónde están? O ¿Y que en digan, dónde están? que digan Sí, en dónde están. ¿en dónde una están? cosa así, no Que me digan acuerdo dónde bien. están. Que Que digan digan dónde dónde están. Sí, el gobierno llamó para protagonizar un documental de 73 minutos a la nieta 127, Sí. que nada, fue apropiada durante la dictadura y particularmente ella, supongo que también tiene que ver con su personalidad y su historia de vida, digamos. Ella no digamos que defiende la dictadura, pero sí se pone del lado de la familia que la acogió. Y nada, no alcancé a ver el documental completo, pero lo que dice es muy fuerte. O sea, ella reconoce que durante la dictadura sí se apropiaron bebés. Y bueno, cómo eso impactó en su vida, digamos. Y ahora que tiene 50 años, creo. Así que nada, me pareció muy fuerte. Y bueno, desde el gobierno siguen insistiendo con este relato. Todos los años sacan un video nuevo. El año pasado Sí. había sido con el Tata Joffre. Sí. Sí. ¿Sabes que este Eh, año les cobró un poco más caro? Sí, y no lo pero llamaron. vi que estuvo hablando por los medios de comunicación Sí, también. estuvo. Sí. Y bueno, nada, manteniendo su postura. No, De y viste que hubo eso una de la guerra. apropiación siempre fue polémico porque y yo también lo veía como raro hasta que entendí cómo uno por ahí cuando es adoptado por una familia se termina, no adoptado, sino robado por esa familia, termina teniendo un buen vínculo, lógicamente, porque Sí, así crece es. sabiendo que son sus padres y después resulta raro como esa, ¿no? Esa distancia que se marca. Incluso lo decía el nieto de Estela de Carlotto, que él decía, yo aprecio a quienes me criaron porque nada, Son tu familia. son, Sí, son sí, mi son familia. Pero bueno, como del lado de abuelas y de la militancia de derechos humanos, eso es una apropiación, digamos, y se observa a esas familias como delincuentes. Entonces es difícil por ahí romper con esa subjetividad de decir, no, ellos no son tu familia, son delincuentes. Como decís, Mati, qué difícil la subjetividad, ¿no? De esa persona que ve confusa su identidad a partir de ese momento. Incluso hay una novela muy linda, muy interesante que en el secundario nos dieron de leer, me acuerdo, y lo sigue dando una profesora de lengua y literatura. Mándale un saludo, ¿cómo Le se mando- llama? Gaby, la profe Gaby. Un saludo. Que se llama Cruzar la noche, si no me equivoco, la novela que trata de una nieta, bueno, hija robada, ¿no? Por una familia durante la dictadura y que en su adolescencia descubre su identidad. Y lo cuenta, o sea, es desde su primera persona, ¿no? Ujú. Lo cuenta desde su perspectiva y es muy interesante ver todo lo que tiene que pasar. Ujú. Y uno, bueno, es verdad, no digo que pocas veces, pero hay que ponerse en ese lugar también, ¿no? De la persona que descubre que es otro. Claro, que con la familia que creció no tiene ningún vínculo, incluso le dicen que son delincuentes. Claro, Es difícil. es muy difícil, la verdad que sí. También esta nieta lo que hace en el documental o en la parte que vi es expone también el sistema extorsivo que había entre los propios militares, porque dice que la persona con la que se crió, Fernández de apellido militar creo, él quiso entregarla, devolverla, y los mandos superiores a él lo amenazan con que lo van a denunciar, ya que bueno, la madre había sido asesinada. Nada, lo amenazan con denunciarlo por matar a la madre biológica y por robarse al bebé al mismo tiempo. Entonces bueno, se ve obligado a quedársela, digamos, y a inscribirla como propia. Y nada, me pareció interesante ver cómo también bueno, ella misma lo dice, tipo, a mi papá lo amenazaron, pero al mismo tiempo deja como de lado a su familia biológica, digamos, como que no le interesa saber. Y bueno, sí, esto que decían de la subjetividad. Igual como- ella lo sabe. Sí, lo sabe, lo Ah. sabe. Pero bueno, ella no quiere tener contacto, negó a hacerse ADN también.
Y nada, ¿cómo impacta eso en la subjetividad y la psiquis de los propios nietos, hijos? Sí, sí, incluso, bueno, en el marco de los descubrimientos de los restos en La Perla, hay un desaparecido que fue identificado, que bueno, la familia sabe su nombre, sabe que estaba ahí en La Perla, pero no lo quiso hacer público. Como que se guardaron se reservaron ese Claro. derecho. Bueno, está bueno también que le den la oportunidad a la familia de decidir si Sí, sí, publicarlo o no, obviamente. claro. Sí, principalmente por bueno, todo lo que, como decías vos, repercute en las emociones, debe ser algo bastante pesado que nosotros no podemos dimensionar. Sí, entender. Claro. Claro. Sí. Principalmente si bueno, era una madre que buscaba a su hijo, Sí, todas totalmente. esas cosas. Incluso, dando un ejemplo, ¿no? Leía la historia de, bueno, un rector que tuvo la UTN Regional San Francisco, acá en Córdoba, al cual le desaparecieron sus dos hijas, que estaban estudiando acá en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, y que él, mientras era rector, durante la dictadura, le pedían informes todo el tiempo para supuestas prácticas subversivas por parte de los estudiantes, o docentes incluso, y él, aún así teniendo sus hijas desaparecidas, nunca les daba información, siempre les respondía con no hay novedades, cada vez que le preguntaban, ¿no? Si tenía información o algo, nunca Nunca dio entregó a el brazo a nadie. torcer, nunca le dijo a nadie, a pesar de no de en primera persona estar afectado por las desapariciones durante el golpe de Estado. Y así historias hay miles, Sí, sí. miles, y podríamos estar mucho tiempo, pero bueno. Nada, recalcar, en este contexto nos parecía importante hablar sobre esto, bueno, sobre todo porque, como decíamos al principio, ayer fue la marcha, recontra multitudinaria en todo el país y en la ciudad de Córdoba también, obviamente no se queda atrás, que bueno, justamente al ser tan multitudinaria tardó mucho, ¿no? Sí, tardó, se demoró bastante, pero bueno, sí, se concretó el acto, se leyó un documento, y me parece importante rescatar esto de la cantidad de jóvenes que había, porque nada, recordemos que este gobierno, eh, la mayoría de sus votantes son jóvenes, menos de 30 años, Ujú. nada, y me parece súper importante que las generaciones más jóvenes, bueno, a pesar de que nosotros mismos ni siquiera no estamos ni cerca, nacimos 30 años después, nada, sigamos yendo y conmemorando esta fecha tan importante. Y aparte un poco, creo yo, de el deber ciudadano, y esto lo digo a título personal, ¿no? Porque es opinión, meramente. Es parte del deber ciudadano argentino conocer su propia historia, pero no solamente leerlo porque te lo hagan en el secundario, en la facultad, en lo que sea, sino leerlo, interiorizarse y formar una opinión en base a eso, formar una posición, posicionarse, porque conocer su propia historia, no te digo que te va a hacer mejor persona, no te va a hacer superior ni moral, ni éticamente, ni nada, pero creo que es parte del deber que uno tiene como ciudadano, ¿no? Al vivir en comunidad, de saber lo que pasó en nuestro país, en este contexto, en el caso del último golpe de Estado, como en general, ¿no? En toda la historia. Me parece que es muy importante saber eso y habla bien de uno también. Sí, y además en un contexto en el que eh, el Estado se pone cada vez más autoritario, no capaz no mediante las armas, pero sí mediante las instituciones de inteligencia o las agencias de inteligencia como la CIE, nada, en un mundo que pasa por las redes y que todos las utilizamos y dejamos nuestros datos, opiniones, ideas, y que cada vez se busca disciplinar, capaz, nada, en eliminar oposiciones Sí. mediante nada, insultos, agravios Ujú. y nada. Sí, Y que aparte- puede escalar por ahora está en las redes, pero también podría escalar a hechos de violencia materiales, concretos, físicos. Sí, o al terminar avalando decisiones de política pública, ponerle, Sí, se además. rumoraba mucho con el tema de los indultos. Y los indultos. Sí. Que salió también una nota que le hizo Infobae, no sé si la vieron, a los jueces de bueno, No, el no. juicio de las juntas, en donde cuentan un poco cómo había sido todo ese proceso en el que Menem indultó a los militares en el 91, si no me, Sí. si no me equivoco. Bueno, la frustración que llevó eso, ¿no? Después de tanto trabajo y de tanto insistir con meter preso a los altos mandos,
Y bueno, cómo hacen un recorrido ahí en la nota diciendo, bueno, no solamente indultaron a los militares, indultaron también a los montoneros, a las fuerzas del ERP, a... Sí, fue una negociación política total de Menem en ese momento, esas decisiones de, bueno, un poco lo mismo que hace este gobierno, ¿no? Las dos caras, apoyándose más en un lado que en el otro, el gobierno claramente para sostener su postura. Bueno, Menem también, como tratar de dejar contentos en una jugada política, contentos entre comillas, ¿no? Bueno, sí, en una jugada política de ambos bandos, por así decirlo. No quiero ponerlo en bandos, pero bueno. Sí, además como tratando de pacificar, ¿no? A la Sí, sociedad. Atenuar. Claro. atenuar. Y además, bueno, habían pasado poco tiempo desde que se habían ido los militares, Sí. o sea, recién Y 7, había 8 años. pasado pocos años también del último intento de golpe, bueno, Claro, el el levantamiento. levantamiento de los cara pintada también, un par de años antes, si no me equivoco, había sido. Ujú. Y es más... Menem también había sufrido un levantamiento, no me acuerdo sí, en qué año había sido, pero también, sí, tuvo un levantamiento. también hubo. Y es más, Milei tuvo que moderarse ahora porque reivindicó a Alfonsín. Sí, eh, reivindicó la política de derechos humanos de sí, Alfonsín. diciendo que nada, que en esa faceta sí había sido un buen presidente. Pero bueno, Sí. ¿En dónde dijo eso? En una nota me Sí, parece, o en sí, una sí, sí. entrevista, porque recordemos que está en Hungría, en la CEPAC, ni siquiera está en el país. Y nada, lo levantó un ¿Sabes qué habría que hacer? Cambio de tema, ¿no? Y antes de irnos un cortecito, porque van llegando a la primera media Sí. hora del programa, un porcentaje de los días que Milei estuvo fuera del país con los que estuvo adentro. Sí, mal. Yo creo que si no queda 50-50, pegan el palo, ¿eh? O Sí, más, es verdad. o Pero más. bueno, ya vamos a estar continuando con el programa con mucha más información.